Muchas gracias a todos por volver. Vamos a dar comienzo a la segunda charla, en la cual se presentará el historiador Pablo Marimán Quemenado con la charla Dinámicas coloniales y anticoloniales o cómo Chile despertó con la mapuche Huenufoye. Pablo Marimán es profesor de Historia y Geografía por la Universidad de la Frontera. Es magíster en Historia y doctor en Historia en la Universidad de Chile. Actualmente es académico del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Desde la década del 90 ha realizado múltiples investigaciones y publicaciones en torno a la historia mapuche de los siglos XIX y XX y sobre educación intercultural. Asimismo, ha trabajado en proyectos de salud intercultural en contexto mapuche, en la región de la Araucanía. Ha ejercido como docente en distintas universidades del país, dictando cátedras sobre temas relacionados con la nación mapuche. Fue coeditor del volumen Escucha Huinca, 4 ensayos de historia nacional mapuche y un epílogo sobre el futuro. Le damos muy cordial bienvenida entonces a don Pablo Marimán Quemenado. Pupueñi Polamian Mari Mari. Agradezco a los ñanrucas de acá de la Universidad de Frontera, a sus autoridades, por las palabras iniciales y también a quienes organizan este encuentro, este conversatorio, a la gente de CITSUR, a quien se le agradece, ¿no?, por toda la gestión, el apoyo y acompañamiento que hacen a las causas mapuche, particularmente que se ven desde hace años como las que también preocupan más desde el punto de vista de los derechos humanos, los puntos de vista de los derechos de los pueblos también. Entonces, siempre va a ser bueno acompañar a estos aliados y hablar desde la experiencia que uno tiene. Se me presenta como historiador con la marca, ¿no?, de las instituciones educativas y así, y yo también tendría que agregarle todos esos créditos que aparecen ahí, que son siglas, ¿no? Una es la Comunidad de Historia Mapuche, otra es la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, y otro el Centro Ligüen, algunos vivos, otros casi vivos y otros muy vivos. Ya, pero es donde uno tiene también el pie puesto y es donde saca el conocimiento y el negüen, ¿no?, para estar acá y hacer las representaciones. Cuando se me invitó, no había pasado el 18 de octubre. Entonces, cuando hablamos en la oportunidad, la idea era referirme a los fenómenos del colonialismo, ¿no?, especialmente la relación del Estado con el pueblo mapuche. Y bueno, desde el 18 de octubre hasta ahora ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces, evidentemente que uno va a empujar para allá también en parte la reflexión, o sea, cómo uno usa la historia, al menos en el trabajo que hace, ¿no?, para explicar un poco su lucha, los derechos, ¿no?, a los cuales apelamos y también los horizontes que nosotros estamos viendo y a los cuales queremos transitar desde estos organismos, ¿no?, en los que uno está dentro de ese tejido social. Entonces se llama Dinámicas coloniales y anticoloniales o cómo Chile despertó con la Huenufoye. La Huenufoye es la bandera mapuche, una, ¿no? Hay otra que es un elfe, que es el azul con la estrella. Y la idea de lo colonial y lo anticolonial en el sentido de que cuando un pueblo, ¿no?, una nación se impone sobre otra, lo tutela, lo despoja, ¿no?, y le trata de decir qué es lo que tiene que ser, y entre eso cuál es el derecho, ¿no?, y cuál es la forma de resolver los problemas, estamos hablando de colonialismo. O sea, partimos de esa definición gruesa. Entonces, quizás comentarles que como introducción, ¿no?, que hay algunas cosas que llaman la atención de que él habla en el sentido de que nosotros, y si ustedes leen quizás a los intelectuales, ¿no?, indígenas y a los intelectuales mapuches, tenemos una visión crítica de la relación del Estado con los pueblos indígenas y con los mapuches en particular. Tenemos también un horizonte, ¿no?, de la cual mi Peña se va a referir también situadamente, ¿no?, respecto de la autonomía y la autodeterminación, que son los derechos, pero es la cuestión política, ¿no?, es cómo se resuelve esto, es donde uno está como ahí chocando, ¿no? O sea, los jueces fallan en un sentido, tienen este hábitus colonial,
no dejan pasar los derechos, los leen etnocéntricamente, no echan la fuerza policial. Entonces, ¿qué hay que hacer, po? Y uno se pregunta, ¿no? ¿O qué hay que deshacer? Entonces, si uno lee los escritos de esas organizaciones y de esos intelectuales, se da cuenta que antes del 18 hay como una incertidumbre y hay como la imposibilidad de un desenlace. Y por otro lado, uno también se basa a veces en teorizaciones o en visiones. Nosotros usamos harto lo que tiene que ver, ¿no?, con la teoría colonial, que después se la ha llamado decolonial, con la idea, ¿no?, de la descolonización. Y si uno lee, al menos haciendo la reflexión crítica, ¿no?, de lo que uno venía pensando y escribiendo, como que se había puesto todo como gris y cerrado, ¿no? O sea, había, por lo visto, dentro de estas teorías coloniales, una especie de ensañamiento en contra de los pueblos indígenas y muchas políticas y prácticas de instituciones racializadas, pues. Entonces había una justicia para los chilenos y había una justicia para los mapuches o para los indígenas en general. Había una forma de actuar punitivamente contra el nacional o chileno y otra, ¿no es cierto?, muy diferente con respecto a los indígenas y a los mapuches en particular. Es más, o sea, hasta creo haber escrito por ahí de que había una especie de confabulación, ¿no?, nacionalista entre las clases populares chilenas y las clases dirigentes, porque parece que si bien entre ellas se pelean, una de las cosas que los unía era que eran firmes contra el indio, ¿no? O sea, si el indio aquí se para, es decir, el mapuche, y pide autonomía, pide derecho, pide territorio, no, se cierran completamente. Y por lo tanto, la idea de alianza interétnica eran casi imposibles, salvo con los amigos, ¿no?, de compañeros y compañeras que siempre están, con los estudiantes que siempre están, pero con los trabajadores y los otros grupos que uno podría segregar dentro de la sociedad mayor, no se veían posibilidades. Y llegó el 18 de octubre, ¿ya? Y llegó el 18 de octubre y la gente desbordó, ¿no? Las calles, las plazas, se quemaron íconos, ¿no?, del modelo neoliberal. Y una de las cosas sorprendentes es que todos estaban con la bandera, estaban con la buenufoye. Entonces la cuestión era, bueno, esto nos supone que eran como nuestros enemigos en teoría, son el otro, desde la perspectiva mapuche, ¿no?, la otredad huinca, y resulta que ahora en todas sus acciones, ¿no?, y en el cuestionamiento al modelo que están haciendo, lo están haciendo empuñando uno de los emblemas. Y parece que nos quieren decir algo, ¿no? Las banderas son símbolos y los símbolos tienen lecturas no necesariamente uniformes ni estáticas, sino que pueden tener muchas lecturas y quizás decirnos más que un manifiesto y un escrito así con tal cantidad de caracteres. Entonces, dentro de ese marco es que uno trata de meter esta discusión, porque son contradicciones. Entonces uno no habla de una posición fija, así, de aquí para siempre, ni de antes, sino que es una cuestión que también se está construyendo. Y yo creo que, y como otras veces también he tratado de hacerlo, hay un tema de ustedes, y especialmente los chilenos, ¿no?, que es importante que lo puedan abordar, porque en parte genera patologías como las que se describen aquí con respecto a los jueces, ¿no? O sea, gallos racistas, cerrados, bueno, no se lo dijo así, pero nosotros desde acá lo podemos decir libremente, ¿no? Cerrados, colonialistas, racistas, y que a lo mejor lo hacen por un hábito, ¿no? No lo hacen porque sean malditos o terribles. A ver, algunas cuestiones que me gustaría compartirle hoy día, porque vengo de una formación en la parte histórica. Y decirle que ustedes lo que conocen de los mapuches ha también cambiado en el tiempo y ha tenido modificaciones en la dinámica, pero también en su momento, ¿no?, ha sido diverso. El estatus de los mapuches, muchas veces no concebido como en los tiempos pasados, ¿no?, del siglo XIX para atrás, podía variar entre lo que eran los araucanos salvajes y los civilizados. Se usaban esas categorías en el siglo XIX y antes también. Los salvajes eran aquellos que vivían, ¿no?, al sur del río Biobío en su independencia, ¿no?, con sus mapus o asmoñén, con todas las prácticas culturales que se tratan, ¿no?, de explicar, así como partes de inclusiones dentro del derecho que se discute. Pero habían otros, y eso es importante, que sepa de los cuales lo más probable es que ustedes descienden,
algunos de ustedes o muchos de ustedes que fueron los que cayeron bajo la esclavitud, bajo el sistema, digamos, de la conquista, ¿no? Otros que fueron encomendados. Es decir, se los pasaron a un empresario de la época, que era un señor encomendero, para que hiciera la obra y trabajara para él. Esa también es una forma en la cual se lo redujo, ¿no? Y se le construyeron leyes especiales que se le llamaban tasas, que son la base de la legislación laboral actual, ¿no? De ahí parte toda la discusión en adelante. Y otros que vivieron en pueblos de indios, en condiciones de agrupamiento en toda la zona que estaba bajo el dominio español. Todos esos pueblos, ¿no? De Iloca, Cosquecura, San Vicente de Aguatagua, ¿no? Todos esos pueblos chicos son pueblos de indios, ahí donde se genera precisamente la población que después va a pasar a llamarse chilena, pero que se les conoce en la época también como indios civilizados. ¿Por qué? Porque lo están adoctrinando, le están cambiando el requisuán, ¿no? Lo están evangelizando, en fin. Y están los otros, de los cuales nosotros creemos provenir, que son los araucanos, como nos llaman, que hacemos parlamento, ¿eh? O sea, son los que vivimos en independencia, pero podemos todavía contenernos a ese afán conquistador y transformar esa fuerza en una decisión o en una voluntad o en un acuerdo político mediante el Parlamento. Entonces ya los araucanos, indios, mapuches ya tienen como distintas caras y voces, ¿no? dentro de esta visión. Pueblos de indios, simplemente para graficar, ¿no? Hay montones en todo el norte del río Biobío, son los mismos que existen en la actualidad y que son además los que están despertando étnicamente, ¿eh? O sea, en algunas de estas localidades hay muchas poblaciones que hoy día están apelando a su estatus de pueblos de indios para reivindicar sus derechos como pueblos indígenas. El fenómeno que se viene no es menor. Cuando cargan la bandera no es por buena onda, sino que están también haciendo una reconstrucción de su identidad. Es la tesis que estoy tratando de tirarla aquí como bien rápido. La mayoría de esas poblaciones, que estuvieron bajo la dominación de la conquista, ¿no? En la colonia, fueron clasificados en una estructura socio-racial. La teoría colonial, ¿no? Que nosotros tratamos de transmitir es que la sociedad chilena, su base es un orden socio-racial, que luego se le ha sobreexplotado en lecturas socioeconómicas, ¿no? Clases bajas, clases medias, clases altas, pero lo que está en el sustrato son estas estructuras socioraciales que, miren, clasifíquense ustedes si quieren, ¿no? Esto es lo que se usaba en la colonia. Ustedes eran mestizos si tenían un padre español y de una madre india, o eran un coyote mestizo si venían de chamizo y de mestiza, o eran un lobo si venían de indio y torna atrás. Todas esas clasificaciones que se manejaban, yo las voy a tarjar, porque transitamos de la colonia a la república, y en la república se concibe la idea, ¿no? de nación, la idea de un sujeto que es ciudadano, que somos todos iguales y fraternos. ¿Recuerdan esas frases? Que son propias del ideario de la revolución, ¿no? Que llegaron para acá, y esto lo tarjamos y ahora ponemos sobre eso chileno, ¿eh? Pero eso no significa que se superó la estructura socio-racial. O sea, esta subterfugia, ¿no? Sigue operando dentro de la construcción de la sociedad. ¿Alguna idea? Miren la cantidad de parlamentos de los araucanos parlamentaristas que les dije yo. Todos estos que vivimos al sur del río Biobío, no construimos solamente con Quillen, que es el del cual más hablamos, la política, sino que con los hispanos al menos, por lo menos 20, están registrados ahí, ¿no? Y el acuerdo básico, porque muchos hacemos acuerdos, y esa es la segunda o tercera tesis, ¿no? Somos una sociedad política, fijamos una frontera y fijamos poderes y soberanía diferenciadas. Nosotros tenemos las propias y aceptamos que los otros, ¿no? Al norte, en este caso que son los españoles, tengan las suyas. No son pocas. O sea, podemos decir que en el transcurso de 2 siglos se construye una cultura política y, por lo tanto, se construyen también comunidades políticas. Bien, esta cuestión se rompe, ¿no? Porque surge la emancipación, y esta emancipación va a tratar de influir sobre ese orden socio-racial, ¿no? Sobre esa estructuración que ustedes ven ahí. Y es muy interesante para mí, porque también yo creo que va a influir en el derecho y en la legislación y en todo eso, lo siguiente que me destaco, ¿no? Hay una tesis del profesor Gabriel Salazar, ¿no? Que dice: los padres de la patria
y especialmente Freire, siempre creyeron que la comunidad política en la cual se deposita la soberanía son los pueblos. Por lo tanto, si hay un pueblo en Concepción, Chillán, Los Ángeles, y otro en Santiago, Rancagua, Valparaíso, y otro en La Serena, Coquimbo, es el depositario de la soberanía. Por lo tanto, ellos construyen su poder desde ahí. Entonces, en esa lógica que tuvieron esos padres de la patria, y aquí involucro a O'Higgins porque se encontró una carta de O'Higgins del año 1819, antes de ir a la última guerra con los españoles, donde la van a ganar, ¿no? Le manda una carta a los cuncos, a los huilliches y a los araucanos, donde les dice: tranquilos, no se metan en esta guerra, menos del lado de nuestro enemigo, que son los españoles, porque una vez ganándola nosotros, vamos a respetar los pactos, y vamos a respetarnos la soberanía, y vamos a respetar el carácter de nación. Y lo llama nación, ¿no? Nación huilliche, nación araucana. O sea, en el concepto de los padres de la patria, seguían viendo a los mapuches como constructores de la política, y por lo tanto con una frontera y con un territorio y una soberanía distinta. Bueno, de eso a nosotros no nos enseñan. Yo no sé si en el derecho, en parte de la historia, ¿no? que se le enseña, parte de ahí también un poco la construcción de la historia, ¿no? Y de las fuentes del derecho, en fin. Esos padres de la patria, van a disculparnos, lo pongo entre comillas, como Freire, siguen haciendo parlamento con los mapuches y siguen reconociendo a través de Yumbel, 1823, y Tapico, 1825, que los mapuches tienen su soberanía y su forma, ¿no?, de gobernarse o su autogobierno, pero que podemos conformar una familia, le llaman una familia, una sola familia. Esa idea de la familia es muy interesante, y a mí me da la idea, ¿no?, en estas lecturas más críticas, especialmente la lectura histórica media decoloniales, ¿no?, de que no todos los chilenos son malos. Porque uno podría decir en lecturas coloniales, un pueblo oprime a otro pueblo, hay malos y buenos, pero dentro de los que están oprimiendo hay unos que no están oprimiendo porque sí, y hay otros que sí conciben, ¿no?, de que hay que oprimir y hacer desaparecer a estos tipos. En ese primer tiempo de la República hay una parte de los chilenos que concibe de que se puede conformar una comunidad política con los mapuches. Y los mapuches pueden entrar, ¿no?, a una idea de parlamento que hoy día podríamos decir plurinacional. O sea, lo que se está discutiendo hoy día no es nuevo. No es un asunto de una corriente del derecho internacional, ¿no?, sino que es una práctica que tiene más de 200 años y que hoy día nuevamente aparece como una alternativa. Entonces, cuando yo puño la hueñufolle, ¿no?, o la huipala, me imagino que estoy también hablando, ¿no?, simbólicamente desde esa historia que se ha ocultado. Por lo tanto, aquí hay una construcción de memoria subalterna, como ustedes quieran clasificarla, que está precisamente haciéndose de esta idea para poderlas proyectar en una discusión actual, contemporánea, vigente y legítima. Ahora, ¿cómo se traiciona eso? Y es precisamente con la creación de una ficción, que es la idea de nación. Esa idea de nación la empuñan los grupos conservadores en ese periodo, ¿no?, post-emancipación. Son esos grupos que van a construir la Constitución del 33. Y en esa Constitución del 33 se modela el Estado que tenemos hasta el día de hoy, vertical, centralista, unitario, ¿no? Y donde los chilenos son de acuerdo a una edad, de acuerdo a lo que tienen, ¿no?, y una serie de otras clasificaciones que han cambiado con el tiempo, pero son chilenos. Y los chilenos responden a un menú. Son castellanos hablantes, son católicos practicantes, no son culturalmente occidentales, es todo lo que es opuesto a los indios, ¿no? O sea, no entran, por lo tanto, esos aliados hermanos del otro periodo no entran en estas definiciones. ¿Y cómo se logra eso? Guerra de por medio, po. O sea, aquí no hay negociación, no hay pacto, no hay tratado, ni mucho menos, sino que se agarran las fuerzas entre ellos y ganan más fuerte, ¿no? En este caso los conservadores, y construyen ese poder que dura, fíjense ustedes, hasta el día de hoy. Pasó la Constitución del 25, pasó la Constitución del 80, y hoy día estamos en la posibilidad de una nueva Constitución, y vamos a ver. Y todas las constituciones vienen con dolor, ¿eh? Vienen con golpes de Estado, vienen con movimientos de sable, ¿eh?, y con otras presiones más, y en eso hay que ver. Pero la ficción de la nación es que, en definitiva, estos sujetos crean ese menú. Vamos a construir una sociedad que habla así, que cree así, que tiene una cultura de esta manera, que es homogénea, ¿no? Por eso se le llama también Estado-nación. Y con eso van a provocar fenómenos que se van a resentir históricamente. A ver, los mapuches no desaparecemos de la historia por esto que estoy contando.
los mapuches también vivimos procesos de pacificación interna. Los momentos de la emancipación que se vivieron, ¿no? La década del 20, toda la década del 20, provocaron también conmoción entre los mapuches. Los mapuches somos una sociedad política. Apostamos a los patriotas, apostamos a los realistas, perdieron los realistas, ganaron los patriotas, ¿no? Los patriotas se encargaron de alimentar al grupo aliado mapuche que había peleado con ellos y le pasaron máquina a todos los que habían peleado del lado de su enemigo, es decir, de los realistas. Esas dinámicas son como bien parecidas a las que suceden en la actualidad. Como que la historia se repite, ¿no? Entonces hay que establecer la paz. Hay una paz de Boroa del año de 1837 y en la paz de Boroa un lonco que se llama Mañel Huenu se va de Tragún en Tragún, no sé, parte por Coyico, pasa por Muco, por Yamuco, pasa por Truftruf, pasa por Maquehue, pasa por Quepe y llega a Boroa y junta a los Huichanmapu de todo el territorio, de la costa, la montaña, ¿no? De todos lados, y establecen la paz. Y la paz tiene una lectura, y esa lectura dice, no vamos a pelear entre nosotros, ni con los chilenos, pero vamos a reafirmarnos que la línea del Biobío. Y por lo tanto, de aquí, del Biobío para acá, seguimos siendo nosotros los gobernantes, y de allá para el otro lado lo siguen siendo ellos. Bien, los chilenos a la época, no es menos recordarlo, ¿no? Son una suma de hacienda. La colonia no superó, la república no superó la colonia en el orden socio-racial que hablamos, pero tampoco en el económico, ¿no? Entonces, todas las visiones que hay de Chile del siglo XIX, inclusive esa visión se va a trasladar al siglo XX, ¿no? Por lo mismo van a hacer la reforma agraria, es que Chile es una suma de haciendas, ¿no? Y todos los tipos, ¿no?, que se ven trabajando en la hacienda son nomás inquilinos o son gañanes que le están trabajando al rico, al poderoso. Ese rico y poderoso es el que detenta, entre otras cosas, la condición de chileno o español. Los mapuches cuando se dirigen a las autoridades le dicen españoles incluso, ni siquiera le dicen chilenos. Y ellos cuando se refieren a sí mismos se llaman españoles o se llaman chilenos. Pero a los que trabajan para ellos son indios civilizados, ¿recuerdan? Son indios civilizados o son labriegos o son peones. Son referencias económicas. La chilenidad, como ustedes la viven y la conocen en la actualidad, no es la del siglo XIX. Es una construcción la que se está haciendo. Ya hay una concentración del poder político, económico, que es muy distinto, ¿no?, a este otro lado que ustedes ven acá, donde la tierra todos tienen acceso al agua, a los bosques, a los animales, ¿no? Y no tienen las desigualdades que se viven en otro lado. Bien, ¿cómo es la política entre los mapuches? Y aquí hay dos frases que me interesan, las reduje un montón, ¿no? Pero me acuerdo mucho esto de cómo es la política de los mapuches de los araucanos, ¿no? O de los salvajes, como le llamaban. Y hay un lonco que es Lasquenche, ¿no?, que es Mariñanco, que le dice a uno de los militares chilenos que están prestos ya a hacer la campaña que le llaman de pacificación, unos años antes, que le quiere sacar un acuerdo, ¿no?, así cerrado, venga para acá, conversemos, mire, el gobierno dice que ustedes quédense quietitos, ¿no?, nosotros vamos a pasar con las tropas y toda la cosa. Y Mariñanco le tira una frase y le dice, mire, ¿sabe usted, coronel, creo, lo que no entiende es que los mapuches no somos ratones para andar tomando acuerdos en madriguera. Nosotros lo hacemos al aire libre, a la luz del sol, para que el viento lleve las últimas resoluciones que tomamos nosotros al último mocetón de la tierra. Una frase así como cliché, ¿no?, bonita, que hoy día que la están replicando algunos dirigentes y que salió un texto por ahí, ¿no? ¿Y cuál es la racionalidad? O sea, nosotros tomamos acuerdos de forma conjunta, transparente, y no de forma escondida, ¿no? La cocina, ¿le suena? ¿Ah? Las cuatro paredes, ¿no? Entre gallo y medianoche, que hacía la fronda aristocrática, ¿no? Y lo otro es que vuelven a perfilar su geoestrategia, la geoestrategia, ¿no? ¿Cuál es el horizonte? Y el horizonte es la independencia mapuche como continuidad, ¿no?, de sus antepasados. Coifique y Cheyenne fueron independientes, ¿por qué nosotros vamos a ser independientes? Tenemos que ser independientes. Y lo otro, los parlamentos como fuente de derecho. O sea, yo construyo el acuerdo y construyo la política por medio de los parlamentos, no por medio de leyes que hace el Estado para mí. La construimos, ¿no?, y la ratificamos y la consagramos constantemente. Bien, la idea, ¿no?, de la tesis. Chile es una etnogénesis.
los chilenos se han estado reformateando todo el tiempo y hoy día están aceptando, después de este sueño embrutecedor en el que se les metió, ¿no?, el Estado-Nación, de que para ser chileno hay que dejar de ser bárbaros, salvajes, ojalá olvidarse, ¿no?, de que tienen un pasado, un origen indígena y cambiarlo por este menú, ¿no?, que es este ficticio idea de nación. Bueno, los chilenos concibieron, los chilenos dirigentes, de que los mapuches podían ser, o araucanos como le llamaban, aliados hermanos, una gran familia, formar una comunidad política. Dijimos que eso se traicionó por una guerra y luego ese grupo en el poder chileno, que es el que va a construir la pirámide que tenemos hasta el día de hoy, se va a empezar a convencer de que nosotros somos indios malos, pero tenemos tierras buenas. Entonces, chao a cualquier idea de hermandad, ¿no?, y de gran familia. Somos simplemente indios malos y como somos salvajes y todos esos epítetos que escuchamos hasta ahora, ¿no?, que somos flojos y ladrones, y etcétera, etcétera, empiezan a justificar lo que va a ser esta idea de un acto bélico para posicionarse de estos territorios. Los padres de la patria, entre comillas, no concebían en la constituyente de 1828, por ejemplo, de que se nos quitara la tierra por una guerra. Pensaban que sí o sí debía haber una negociación, un acto político. Pero estos sujetos que se van a tomar el país en 1833 y en adelante van a concebir que la única forma de hacerse de esto es por medio de una guerra. Y van a construir un monstruo. Bueno, hoy día se le llama terrorismo, ¿no? Se le llama anarco, le están diciendo anarcotraficante, anarquista, narcotraficante, ¿no? Ya lo están construyendo de nuevo. Y van a hacer algo que no lo habían hecho. 1852, Manuel Montt decreta el territorio mapuche provincia chilena. Fuera de toda lógica de parlamento. Decreta nuestro país como parte de Chile. Y empieza a crear una institucionalidad y legislaciones para irlo consolidando, que es la base de toda la legislación indígena además, ¿no?, de todo el insumo que se viene después. Y se van a alargar a la guerra, ¿no? La guerra. Ese mapa de la izquierda arriba, en la zona de Ercilla, el croquis de 1860 que hace el ejército, lo único que ve son nombres de loncono, esteros y montaña. Pero si ustedes ven, esta de abajo ya en 10 años corrió en la frontera. O sea, hay guerra de por medio. Hay un acto que se llama genocidio. Nosotros no sé por qué no le hemos llamado genocidio y los argentinos tomaron la delantera, ¿no? La Academia Argentina hace rato que viene hablando ya de genocidio y va escribiendo y va formulando sus visiones, incluso Cefaroni, ¿no?, que es uno de los máximos fiscales en un momento, lo llama así con toda su propiedad y con todas sus letras. Yo no entiendo por qué en este país nadie le dice genocidio al acto de la guerra, es increíble. Y uno lo puede ver en los mismos mapas de ellos, ¿no? Miren, corrió en la frontera del río Mayeco y miren acá, está todo subdividido. O sea, toda esta subdivisión de acá, que es parte del actual paisaje que nosotros vemos, es una construcción. No es que esto haya existido desde siempre. Por lo tanto, esto podríamos decir, sí, es parte del Estado de Derecho, ¿no?, que lo sustenta, es legal. Pero la gran pregunta que viene de adentro nuestro, ¿no?, ¿esto lo hace legítimo? Pues ellos tienen tienen el derecho, ¿no?, tienen la estructura, tienen el poder, pero ¿lo hace legítimo? Y una de las grandes respuestas es que no, pues no sé cómo vamos a aceptar que sea legítimo un acto de despojo, que va a ir creando lo que nosotros vamos a llamar como situación colonial. Colonialismo interno, ¿por qué? Porque el colonialismo clásico es España, ¿no?, es Portugal, allá al otro lado del océano, pero el colonialismo interno es el Estado, que está aquí al lado, ¿no?, y que se reproduce en estos territorios. Toda esta institucionalidad de justicia, esta de educación, esta de salud y todo lo que ustedes tienen es la reproducción de ese Estado aquí. No están en ultramar, es interno. Ahora, está dentro de nosotros, sobre nosotros. Y es un colonialismo de ocupación, pues traen colonos para eso. El Estado se reproduce no solamente política jurídicamente, sino que se reproduce socioculturalmente. Y va creando una condición de minoría étnica y nacional entre los propios mapuches. Nos meten en la escuela. Ese profesor está enseñando solamente en castellano y más encima está enseñando solamente religión cristiana y todo lo que es para ellos válido, ¿no? Cálculo, las cuestiones elementales, un currículum nacional. Se aplica un código sanitario. Por lo tanto, todos los agentes de salud propios hoy día ya no corren, porque los únicos que tienen que hacer uso de, por ley, ¿no?, y por la institución, son los agentes de salud oficiales y los diarios lo van registrando.
enfermeras quitaron enferma grave a una macha en Gualacura, dice el diario. O sea, le están ahí disputándose, ¿no? ¿Quién es el que prima? Es el Estado napoleónico, o sea, se reproduce, no trabaja con la institución preexistente. Es lo que nos duele, siempre nos duele. Podemos a lo mejor no tener derechos políticos y a lo mejor no hablar de autogobierno, y a lo mejor no lo podemos tener, podemos convivir con eso, pero una cuestión que siempre va a doler es que nos dejaron en 500.000 hectáreas después de haber tenido 10 millones al sur del río Biobío. O sea, nos dejaron en el 5%. Y eso en parte genera todo el conflicto, y siempre en las visiones coloniales hay una dinámica también del colonizado, ¿no? O del subalterno. Y uno lo que quiere decir aquí es que durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX ha habido agencias de parte nuestra para ver cómo uno se zafa y se sale de esa condición colonial. Aquí no hemos estado esperando a las autoridades que vengan a resolver problemas. Si nos ponemos a esperar no se resuelve nada. O sea, la única forma de verdaderamente conseguir algo, evidentemente, es presionando para que esos sectores, mediante la impugnación que se le hace, ¿no? Suelten, ¿no? Poder, suelten parte de lo que se le está pidiendo. Y ahí están los fenómenos de organización. La ley indígena, la legislación indígena descansan obviamente en toda esta estructura de dominación colonial. Esa primera de arriba son las leyes de erradicación, que son las cuales nosotros apelamos para decir, tuvimos una tierra, ¿ven? Que ustedes la reconocieron, pero después sabemos que esa tierra que se nos reconoció, que ya es un tremendo recorte, se le va a aplicar toda esta legislación que está en amarillo acá, que son leyes de división, o leyes indígenas de división, precisamente de ese título original, o primordial, como dirían, ¿no? En México, que es el primer acto de expropiación que se hace. Miren, la única ley que se puede decir es distinta es la ley del 72. Y es distinta, ¿por qué? Porque en la formulación de la misma participan las comunidades, ¿no? Organizadas en Ercilla, en Congreso en Ercilla y acá en Temuco. Y elaboran, coparticipan en la elaboración de la ley. Pero miren, fue el 72. Y ya el 73 cambia la situación y se impone después otro decreto de ley que tiene la misma continuidad con esta otra ley amarilla de división. O sea, seguir pulverizando la comunidad. Miren las excepciones, la ley 19.253 del año 93, y luego la firma de los convenios 669 y el propio de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas. Si ustedes ven el paisaje hoy día en las comunidades, ahí está la comunidad a la que ustedes vayan, y toda la institucionalidad que ustedes ven que está operando sobre ella, desde las organizaciones religiosas, la Junta de Vigilancia, los clubes deportivos, es pura institucionalidad de Estado Nacional, es la institucionalidad permitida, con la cual por lo general se trabaja siempre, ¿no? O le es más cómodo trabajar a estas universidades, a los organismos en general públicos, ¿no? Trabajar con esos organismos porque tienen personalidad jurídica, en fin. Pero evidentemente que esas instituciones, o a quién reproducen, ¿no? Es una de las grandes preguntas. Una sociedad metida, ¿no? Dentro de una estructura piramidal como es la sociedad chilena, una estructura de clase, va a generar transformaciones también sociológicas dentro del mismo grupo, en este caso mapuche. O sea, van a haber empleados, obreros, profesionales, técnicos, estudiantes, ya no son todos comuneros, ¿no? Como se les quiere también clasificar. O sea, la cosa se empieza también a diversificar. Me llamaba la atención esto, como lo llaman, de sujetos integrados, ¿no? Que manejan en... Claro, bueno, aquí tenemos sujetos integrados. Entre eso el que le habla, ¿no? Entraría dentro de esa clasificación. Bien, vuelvo a la idea nuevamente. A ver, a lo mejor aquí si lo digo en otro contexto van a decir, no, está iglesiando. Pero no, los chilenos no son todos malos, ¿ya? Porque si uno ve en blanco y negro no sirve tampoco la cuestión, ¿ya? Y ejemplos históricos, miren, hay dos formas de chilenos que conciben la relación con los mapuches, ¿ya? Él la concibe mediante una visión, ¿no? De justicia social, y se embarca junto con el presidente anterior en una reforma agraria. Pero este otro concibe la idea de una unidad nacional, y en esa unidad nacional mejor dividamos en la tierra, y la tierra deja de ser indígena y somos todos chilenos, se acabó el problema, ¿ya? O sea, conceptos completamente distintos. Este asume de que los estudiantes necesitan becas y hogares, y este otro dice, no, ¿para qué? Que usen las becas y hogares que tienen todos los estudiantes de Chile. ¿Ah? Entonces empiezan a eliminar
lo poco que se consigue en este periodo, acá se termina eliminando. Y obviamente la tierra que se recupera, que son 170.000 hectáreas, en este gobierno, acá se vuelve a cero. Y la lucha por la no división de la comunidad, acá se termina dividiendo completamente. O sea, son esas dos caras que imagino que deben haber como unas 50 más entre medio, pero para que uno vea de cómo es de dinámica la situación. Termino con una idea, ¿no? A ver, me dediqué a hacer gráficos hace un tiempo para tratar de representar qué era lo que había pasado, qué era lo que quería decir, ¿ya? Pero creo que la sociedad mapuche fue una sociedad que la metieron dentro de este formato, que es el formato Estado-Nación. Esto está hecho antes del 18 de octubre, tengo que ahora entrar a modificarlo. Entonces la idea era cómo dentro de esta lógica nosotros, si tenemos una lógica, una racionalidad política, como ustedes vieron, que obedece a otra manera, ¿no?, de concebir la vida, estar en el mundo, en fin, la podíamos representar con un círculo. Entonces la cuestión era cómo dentro de esta lógica de Estado-Nación podíamos concebir que podíamos seguir siendo mapuches. O sea, no seguir la idea del Estado-Nación, sino que, como dice ahí, lograr una plurinacionalidad. Pero uno no es ingenuo, y como ya estamos metidos en la lógica del Estado, ¿no?, y llevamos décadas, lo más probable es que dentro de ese círculo, que es este mismo, nosotros tengamos incubado la lógica también piramidal. O sea, estamos reproduciendo también fenómenos que no se parecen a nuestra tradición política, ni a nuestra tradición cultural. Pero está invertida la pirámide. Y la idea es cómo esas lógicas que las tenemos incorporadas, las podemos cambiar de sentido. Es difícil. Bueno, la media volada, sí. Era una... En tiempo. Entonces la cosa iba por allá. Pero bueno, no estaba ni en la idea, ¿no? Ni en la idea de que esto se podía volver como se puso después del 18 de octubre. Por eso es que uno no puede dar por cerrado una conclusión. O sea, bueno, las conclusiones son cerradas, pero no puede decir, ¿no?, de que no va a suceder y ponerse a ver el túnel oscuro y sin ninguna posibilidad de luz. Porque cuando uno menos pensaba, y partí diciendo, ¿no?, los análisis eran de que cómo resolvemos esta cuestión si no tenemos la capacidad ni la fuerza, sabemos lo que queremos, pero nada, pasó un 18 y se abrieron todas las posibilidades. Y hoy día como que estamos ahí. Entonces, una de las cuestiones que no se ha hecho escribiendo, y que tiene que ver también con los procesos de descolonización que uno hace por medio de la historia, ha sido que ustedes imagino que lo han visto, que han sabido de él, ¿no? Se han echado abajo los monumentos. Y esto no es propio de acá, sino que en todas las partes donde han habido procesos rupturistas, insurreccionales, revolucionarios o contrarrevolucionarios incluso, han ido a los íconos, que son los que nos han perpetuado en el imaginario, que no es menor, esto de que quedémonos como estamos, porque ¿para qué vamos a cambiar las cosas si no se puede? No. Y resulta que los muchachos, los jóvenes, empezaron a darle a esos monumentos, ¿no? Los votaron. Y eso ha pasado no aquí, sino que ha pasado en distintas partes del mundo. Una de las grandes lecturas que también se hacen es que hay una materialidad que evidentemente hay que descolonizar. Hay una institucionalidad que hay que desinstitucionalizar. Hay paradigmas que hay que, obviamente, abrirlo o bajarlo. Ya hay que escribir nuevamente, pero escribir no literalmente, sino que escribir en el sentido de cambiarlo totalmente. Y esos cambios también pasan en nuestra mente, ¿no?, en la descolonización mental, que son también estructuras difíciles de poderlas modificar. Entonces el sujeto, ese sujeto juez, ¿ah?, que ustedes le llegan con la cuestión, le dicen, mire, está el convenio, está el otro y el otro, o sea, usted lo que tiene que hacer es más o menos llegarse para acá y el tipo queda, o sea, no lo voy a hacer, y te sale con una cuestión, ¿no?, que no tiene que ver, y uno dice, bueno, ahí está el hábitus colonial, pues, o sea, estos tipos es lo que vieron siempre, es lo más fácil de hacer.
Entonces, ¿qué es lo que puede remover un sujeto como ese? Al menos en quienes hacen historia, ¿no? O escriben y están tratando de picar ahí en el consciente y irlo transformando, esta cuestión es total. A lo mejor aquí no se ha ganado nada, ¿ah? Pero hay un sector en la sociedad que entendió que uno no podía convivir con una feria pinto que tiene el nombre de un general que es un genocida, po. Ni con el nombre de una comuna que se llama Saavedra que es otro genocida. Es como ponerle Pinochet a la Alameda ahí al frente de la moneda. O sea, nadie lo va a aguantar, po. Como un palestino no va a aguantar, no que un judío israelita le venga a cambiarla. ¿Y por qué es que tenemos que hacerlo? Entonces esa cuestión empezó. Y lo más impresionante de todo es que muchos de los que cargan esas banderas son étnicamente chilenos. Chilenos que se han sentido interpelados y yo creo que están viviendo un proceso de construcción de la identidad. Y están buscando, o sea, están echando abajo lo que le impuso la escuela, ¿no? Le impuso la iglesia, le impuso la calle, ¿no? Y todos esos medios en los cuales uno se socializa, de que el indio bárbaro feo y todo eso no podía ser, y ahora lo encontraron. O sea, se reconocieron. Y ese es un proceso de etnogénesis que yo creo que se está viviendo en la actualidad y que uno tiene que tratar también de poderlo comprender y también de poderlo acompañar. Las fronteras étnicas no son estáticas y me imagino que hay procesos de alienación y procesos de desalineación en las sociedades que van a ir o a dar desde las raíces y desde lo más profundo a estos cambios que a lo mejor van a chocar con las institucionalidades. Porque las instituciones están para eso, incluso están todos acorazados, se han dado cuenta, ¿no? Ya se nombró aquí que el 18 hicieron un acuerdo entre ellos, salgan al centro, están todas las instituciones no artilladas, se están parapetando, o sea, no quieren que esa cuestión que viene de adentro y del fondo, obviamente desborde todo esto que está acá. Entre todo lo que apareció, me llamó mucho la atención porque todo esto que dije creo que se resume en eso. Y a veces son ideas fuerzas, ¿no? Que se hacen o se provocan en estos espacios. Entonces, todos tenemos sangre mapuche. Lo más probable es que ellos no sean mapuches. Todos tenemos sangre mapuche, los pobres en las venas. O sea, los mapuches tenemos un potencial aliado, que son esos chilenos, ¿no? Mestizos, como ustedes lo quieren clasificar. ¿Recuerdan la tabla que había, no? Coyotes, torna atrás, ¿no? Mulatos, en fin. Hoy día la negritud chilena también está apareciendo, ¿no? Con derecho y todo eso es potente. Pero dice, los pobres los tenemos en las venas, en la sangre, y los ricos en la mano. O sea, aparte de tener una conciencia o de estar construyendo una conciencia étnica, tienen también una conciencia histórica de lo que ha sucedido. Y uno de esos es que los ricos, ¿no? Estos mismos tipos que hoy día hablan y hacen la cocina, ¿ah? Y que sacan estos acuerdos de espalda a la sociedad, que son los mismos que se han aprovechado de todos estos resquicios legales, los arriendos por 99 años, hoy día tienen propiedades por todos los lagos, por ejemplo, aparte de todos los fundos, ¿no? Y los pases goles con las forestales, en fin, son los que tienen sangre en las manos. ¿Mm? Y ahí, repito, lo que la sociedad mapuche respondía organizadamente, ¿no? O sea, no fueron 30 pesos, tampoco fueron 30 años, ¿no? Pero hay una cuestión, o sea, el modelito de represión contra el pueblo mapuche, ¿ah? Se aplicó pero enteramente al pueblo chileno. Enteramente, está aprobado. Y ahora hay que ver si les van a responder como han o no han respondido, ¿no? Los mapuches, es decir, sin justicia y con todas estas otras formas de evadirla y con todas estas colusiones. No debiera ser así. Esta vez debiera cambiar. Y por lo tanto sería bueno que los pueblos pudiéramos aliarnos y cambiar esto que parece que está cocinado. Yo tengo la impresión de que la sociedad política mapuche está recogida. Está viendo esta situación y está recogida. Pero hay un tripaicó, ¿no? O sea, cuando el mar se recoge, ¿saben por qué? Entonces está pensando en la cuestión. Y yo creo que va a aparecer como siempre ha aparecido políticamente. Ya se hizo un encuentro ayer, una de las organizaciones, ¿no?
que lidera uno de los líderes más mediáticos, y ya declararon que van a, en su constituyente, que van a autogobernarse del Biobío al sur. ¿Por qué tienen que supeditar ellos su decisión a la decisión no de esta otra cocina que se está haciendo acá? Para mí tiene cualquier lógica y se une mucho a la racionalidad mapuche del siglo XIX. Lo dejo hasta aquí, de mi parte. Chaltu Peñi Pablo. Damos inicio entonces ahora a la ronda de preguntas, ideas, intervenciones, lo que quieran ustedes, como quieran llamar. La idea es que puedan ser 3 o 4 preguntas o comentarios, se pueden plantear todas en conjunto y luego la responde don Pablo. ¿Alguien? Tenemos una por acá, por favor. Espera un segundito para que... Bueno, mi nombre es Bernardo Colipán. Yo también trabajo memoria mapuche huilliche de la Futa Huillimapu. Y bueno, haciendo algunas aportaciones que tienen que ver precisamente con la descolonización de lo imaginario, ¿cierto? Esta descolonización de los símbolos de poder, que dicho sea de paso, corrió desde Arica hasta Punta Arenas, con la bajada de la estatua de Braun Menéndez, que fue uno de los principales culpables del genocidio Selknam, ¿cierto? Y ahora, parafraseando esa frase cuando señalaba en el siglo XIX que el fantasma del comunismo se pasea por Europa, uno puede decir el fantasma de Pelantaro se pasea por todo Chile, ¿ya? Osorno, que prácticamente siempre ha sido una sociedad segmentada de clase y que nada tiene que envidiar a Calcuta o a Bombay, ¿cierto? También está sufriendo situaciones de tensión y explosión fuerte. O sea, si ustedes caminan por Osorno, a las 6 de la tarde, en realidad es como pasar por el Stalingrado en una situación de posguerra, está todo destruido. Y es que el año 58 es un parteaguas, o sea, Osorno cumplía 400 años. Y era el momento indicado para la clase gobernante, para la élite, de instalar un sujeto hegemónico, ¿ya? Que es el sujeto agroganadero. Y en rigor se hizo lo posible. Si uno revisa todas las sesiones de la municipalidad, hasta se copió, se robó, se usurpó el emblema de Ambrosio Higgins, se lo puso a la ciudad. No había obispo, pero se instituyó un obispo para que haga el Te Deum. En fin, y hay una crónica del año 58 que dice que Osorno es una ciudad de multimillonario y que la ciudad es limpiacita, que la ciudad es ordenadita, que los fondos están completamente limpios y que nada puede envidiarle a cualquier ciudad europea. Pero algo estaba ocurriendo ahí cuando se instala la idea de este señor agroganadero, porque pasado el río Rahue y el río Dama, que históricamente los ríos han separado un sector hegemónico también de un sector indígena y de un sector plebeyo. Entonces, en el siglo XX, claro, los que están al otro lado del río, que son controlados por ejércitos, que son controlados por retenes de policía, y lo curioso es que siempre alrededor de en torno a los ríos se instalan destilerías con una manera también de control social. Pues bien, lo que ocurre es que, claro, o sea, hay un proceso de modernización en su proyecto de blanquitud, donde se pasa al otro lado, se sanitiza al bárbaro, a ese cordón popular, a ese cordón plebeyo, porque se necesita a ese contingente para que pase al otro lado del río y vestirlo de azul overol, ¿ya? O tener gran contingente de niñas que después fueron prostituidas también en todos los burdeles de la mitad del siglo XX. Pues bien, ahora ese culebrón proletario, plebeyo, despertó y destruyó completamente Osorno, ¿ya? Y la municipalidad, que siempre ha sido de la democracia cristiana, cuando hizo un nuevo plano regulador,
en el centro histórico de Osorno se encargó de poner en el centro de la plaza el escudo de Osorno, pero lo flanqueó con unas cadenas, ¿ya? Para que nadie lo pise, pero en cambio puso el cultrón en un mosaico mirando al territorio mapuche, de tal manera que toda la gente lo pueda pisar. Y sabe que el primer símbolo que se destruyó en Osorno, en este Osorno, cuando quiso despertar este gran culebrón plebeyo, fue el blasón de Ambrosio O'Higgins. La gente lo hizo pedazo, ¿ya? Y este Osorno colonial que instala todo su torreón republicano y que está rodeado, digamos, de nombres que efectivamente tiene que ver con la ciudad colonial, que en todas las calles, cuando los niños entran desde la enseñanza básica, salen de su casa y para irse a la escuela tienen que pasar por la avenida Saavedra, ¿ya? Tienen que doblar por la calle Primero de Línea y llegan al liceo, o tienen que dar la vuelta y pasar por la calle Séptimo de Línea, o finalmente, si va al registro civil a casarte, tienes que pasar por la calle Basilio Urrutia. Es que claro, o sea, en esta colonización de imaginario, esas calles están puestas como una manera de hacerte recordar que siempre fuiste un colonizado. Porque en algún momento el joven le pregunta al papá, ¿y el Séptimo de Línea? Bueno, el Séptimo de Línea fue el que entró al territorio mapuche y sobre sus hombros hay 98.000 personas ejecutadas. Entonces esos símbolos son los que en este momento se están deconstruyendo. Hay una descolonización de imaginario que avanza con un nivel de rapidez que ya lo quisiera tener cualquier cientista político, que no los tiene, ¿ya? Y el nivel de resignificación de la sociedad chilena y la sociedad mapuche también está avanzando a un nivel a un ritmo y a un nivel de rapidez, y apuntando a procesos incluso bastante contrahegemónicos. En Osorno, cierro un poco la intervención, que siempre fue una ciudad colonial, que siempre fue una ciudad completamente racializada, y que ahora efectivamente está en una situación tal que se han ido deconstruyendo. Hay una calle, ahora hay un ejemplo de Valdivia, hay una calle que se llama Camilo Enríquez. Pues bien, le borraron la palabra Enrique y le pusieron Catrillanca, ¿ya? Entonces, en esa clave, efectivamente, complementando lo que dice acá mi Peñi, están ocurriendo situaciones potentes de descolonización, de resignificación de imaginario, y que va a llevar a una recomposición de las relaciones sociales. Porque ese Osorno ya no es el Osorno multimillonario, ya no es el Osorno que se parece a la ciudad europea. Después que se destruyó todo, ahora se están haciendo estos mercados populares en la plaza de Osorno. La gente lleva su ropa antigua, la gente lleva su producto hortícola, y hay otra visión de ahí. Feley. ¿Alguna otra pregunta o intervención, comentario por allá? Sí, yo tengo dos preguntas. Cuando tú señalas que el alzamiento o la utilización de la Bueno Folle te hace a ti pensar como una resignificación del ser chileno recuperando este sentido de lo mapuche, ¿en qué aspecto tú puedes ver eso o lo reconoces y que no sea simplemente una evocación de un pueblo que ha sido distinguido a través de la historiografía nacional chilena como un pueblo en resistencia, desde la colonia, que después invisibilizado en la República, pero siempre se ha tenido ese concepto dentro de la escuela chilena? ¿Qué ves distinto tú en eso, en la actualidad? Y como segunda pregunta, ¿qué crees tú que, como decía Mirna recién, que estallido social no tiene un liderazgo, sino que es una revuelta como espontánea de la sociedad chilena?
¿En qué podría aportar o hacer esas vinculaciones con un pueblo mapuche que tiene una dinámica política muy distinta a la piramidal chilena, que es mucho más horizontal y donde las comunidades tienen una cierta coordinación distinta a la imposición desde arriba hacia abajo como tiene la nacionalidad chilena a niveles políticos? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por ahí hay otro. Y acá también. ¿La puedo responder antes que se me olvide? Sí, no, Ya. sí. Es que lo anoté, pero así súper... Ya, sí, entonces... Pero la voy a pregunta la responder dejamos- corto, sí, mira, yo creo que los símbolos como se estaban expresando hace poco están dotados también de un poder que no lo podemos quizás calcular en un momento dado, pero que se podrían expresar quizás aparte de lo que es la movilización, ¿no? Y de esto que el mismo Bernardo estaba diciendo, de cómo espacios que antes tenían una función, hoy día se están reapropiando, ¿no? Y se están resignificando. Yo también he sabido que acá también se están haciendo ferias en las cuales se hacen trasquintos, o se han puesto también otro tipo de, entre comillas, monumentos, ¿no? Otras figuras que tratan de, en parte, decir de que aquí no solamente existen esas ideas tales y como las concebimos, de unívoca y de un solo trasfondo histórico, sino que también está esa otra diversidad. Creo que las dos preguntas tienen como un trasfondo parecido, ¿no? O sea, en el fondo, cómo nosotros podríamos quizás capitalizar, estoy viéndolo políticamente, ¿no? Haciendo una lectura, capitalizar, digamos, esa energía, más cuando la sociedad chilena, por la conducta que ha expresado, ¿no? Especialmente sus clases dirigentes, han obstruido cualquier posibilidad de poder resolver políticamente el asunto. Lo han llevado a un plano estrictamente judicial y militar. Y quizás esto, y especialmente la serie de opiniones que se han dado en los cabildos y que se han expresado en algunos de ellos, quizás en las corrientes que han podido centralizar algunos de esos procesos, han permitido concebir de que el Estado también tiene que plurinacionalizarse. O sea, la idea de la plurinacionalización no es solamente la que tienen los pueblos indígenas, sino que también el pueblo chileno está hablando en esos códigos. Ahora, esta cuestión, cómo se puede expresar o materializar en términos políticos, ese es un asunto que empezó a hablarse en parámetros de cuota y de escaño. Es un tema que está puesto, que no es necesariamente lo que están resolviendo estos encuentros mapuche que se han hecho este día de ayer y antes de ayer y los otros que vienen. No están necesariamente pensando en cuotas y escaños. Las cuotas y escaños no resuelven el tema de los derechos políticos, o sea, no los agotan, ni tampoco son sinónimos de la autonomía y la autodeterminación, simplemente son escaños. O sea, minorizarte dentro de un Congreso que la mayoría étnicamente sigue siendo el otro, en buena onda, pero a nada, ¿no? Algo. Entonces, eso para los estrategas, ¿no? Si la sociedad mapuche es política y ha tenido líderes, ¿no? Y han sido estrategas, siempre han estado viendo también esas posibilidades en todos los tiempos y en todas las décadas. No está mal. O sea, yo creo que no está mal. Pero ahora cargar todos los huevos a esa canasta, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia mapuche de esas organizaciones que vimos durante el siglo XX es que han tratado de combinar la mayoría de las estrategias. No han apostado tan solo a una de ellas. Lo han hecho simultáneamente como lo han hecho gradualmente. Y si ahora ese pueblo que no tenía precisamente una posición respecto a ti, hoy día la está manifestando simbólicamente, pero la puede manifestar políticamente mediante no las elecciones de esas que ya no se llaman asambleas, sino que se llaman convenciones, ya le cambiaron el nombre, sería un buen momento, una buena sincronía, habría como un vaso comunicante ahí que podría permitir abrirse a concebir otras cosas más, entre eso los derechos de autodeterminación, que también yo he visto que la gente no se hace problema en aceptarlo.
Eso lo podría dejar hasta ahí, pero sé que más profunda la lectura, especialmente lo que está pensándose en términos políticos, ¿ya? Pero quiero dejar también posibilidad de responder otras preguntas. Sí, Mañún Pulamuen, en ese sentido de esa respuesta, ¿cuál sería la línea entre reutilización de simbolismos mapuches a apropiación cultural? Porque yo vengo de Valdivia y hay algunas autoridades ancestrales que igual han manifestado disgusto por ejemplo, en vez de aplaudir, hacer los gritos mapuche, en vez de no sé, pues celebrar las formas huincas como ocupar, las formas mapuche, considerando que Valdivia es un lugar altamente racializado. Yo entiendo que hay diferencia también con otros territorios como este, pero esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con las otras resistencias sociales como los feminismos en Chile, dadas las movilizaciones performáticas en la calle. Así como hablabas recién de que las cuotas no son suficientes, para algunos feminismos tampoco las cuotas son suficientes. Algunas hablan de la paridad, por ejemplo, para llegar a hablar o a negociar algo. Quería saber si encontrabas puntos en común con alguno de los feminismos. Eso. Gracias. Mira, mi opinión personal es que si la gente hace quefafán, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los gritos, y otro de los que nombraste, que me parece interesante el fenómeno y el proceso, porque creo que la gente no lo está haciendo para patentarlo y comerciarlo, ya, y venderlo. O sea, no estoy pensándolo estrictamente en un acto de enajenación producto de ese tipo. Eso sí son condenables, ¿no? Cuando te agarran el nombre, el eslogan, itinerarium mentis adveritatem. Los pillé, no saben. Ese es el lema en latín de la UFRO, ¿no? De la Universidad de la Frontera. Pero está en latín, ¿no? Pero tiene un escudo. Cuando no media un proceso de consulta previo, libre, informado, claro, se puede volver un problema en un momento dado, o también depende del contexto, ¿no? O sea, aquí la universidad se regionalizó un periodo de dictadura y no le preguntaban a nadie. Hoy día ha cambiado la cosa y seguramente eso debiera ser parte de. Pero yo creo que cuando lo hace la sociedad, como uno la ha visto, ¿no? O el pueblo, me parece que esos préstamos, vamos a llamarle así, bien como alejado de cualquier contaminación, suman. Yo creo que suman y refuerzan. Y eso, si hay gente que se ofende, ¿no? O lo puede considerar una afrenta porque le están tomando elementos, también es entendible. Pero en los contextos que se han vivido, en las luchas callejeras, ¿no? Y en todas esas jornadas, me imagino que lo han hecho porque el Nehuen, que es parte de lo que transita, muchas veces por eso está ahí presente también, pues. Está el reconocimiento a los muertos, ¿no? A todos los que han sido también humillados, gaseados, mutilados, en fin, que se ha descrito acá. Pero es mi visión personal. O sea, me imagino que las organizaciones en un momento podrán sacar una opinión colegiada a eso y habría que verlo más profundamente. Por lo tanto, no estoy hablando del derecho, ni lo que corresponde o no, etcétera. Y de lo otro, yo creo que hay mucha, de mi punto de vista, sintonía con los feminismos. La cuestión de la paridad, yo al menos la tengo resuelta personalmente. O sea, yo creo que es lo que debiera. Si lo están pidiendo las mujeres y los grupos no, que están precisamente liderando eso, yo no me hago ningún problema. Nomás, las mujeres son la mitad y más de la sociedad, ¿no? Y también son la mitad y más de la sociedad mapuche, con toda seguridad. Ya hay especificidades también de uno y otro en los tratamientos, ¿no? de las problemáticas. Nosotros sabemos de que los fenómenos de feminismo, los fenómenos de patriarcado están también dentro de la cultura. Pero también entendemos que muchas veces la impugnación al patriarcado que hace el feminismo no lo hace un feminismo también comunitario, ¿no? Como se le llama. Se hace más bien de un feminismo blanco, como se le ha etiquetado. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a ver las distinciones que hay y cómo eso también en un momento conjugan o hacen sinergia en términos políticos. Yo creo que las causas de ambos
de las mujeres, ¿no?, para la representación en el Parlamento y de los pueblos indígenas en el Parlamento son válidas. No más que no creo que las mujeres se planteen armar un poder fuera del Estado. ¿O sí? No sé. ¿O sí? Sí. ¿Por qué lo digo? Porque una de las alternativas que se barajan dentro del mundo indígena, y mapuche en particular, es que podemos armar una comunidad fuera de Estado. O sea, aquí hay una máxima que corrió dentro del indigenismo en un tiempo, ¿no? Y era que los pueblos indígenas tenemos comunidad de origen. Y eso nadie lo puede discutir. El derecho y somos pueblos preexistentes. Pero lo otro que se venía era que los pueblos indígenas tenemos comunidad de destino. Es decir, nuestros destinos no tienen por qué confundirse con los destinos del Estado. Y esa cuestión se ha tratado de rebatir, combatir, discutir ideológicamente, y hoy día el derecho, ¿no?, se abre en términos internacionales a aceptar de que nosotros tenemos derecho a autodeterminación siempre que no rompamos los marcos del Estado, ¿no? Y los derechos de autonomía siempre que se den dentro de la normativa del Estado, que dice que no podemos sacar una moneda, no podemos tener fronteras ni ejército propio. Pero en la racionalidad mapuche que estábamos hablando, nos pensamos también fuera del Estado. O sea, nos damos esa ventaja. Pero yo creo que el feminismo es una impugnación al patriarcado y a ese modelo de Estado que lo quieren cambiar, pero hasta ahora no he visto un discurso que sea aparte de. Por eso yo a lo mejor me equivoco, llegué tarde, no he cachado nada. Pero creo que se está cambiando, se pretende cambiarla y modificar la idea esa. Entonces yo creo que en eso de darle al Estado, patriarcal, colonial, tenemos que hacer alianzas. No convencí a nadie, pero pero es mi idea. Muchas gracias. Si por acá teníamos la última pregunta. Por favor. Bueno, como nombró anteriormente, el tema de los parlamentos apuntaba ahí mi inquietud, ya que en ese tiempo, cuando se hacían los parlamentos entre loncos y generales, comandantes que se regían por las normas de los virreinatos, del Perú y de La Plata, lo más próximo acá, cuando se hacían eso a lo largo de toda la región, se hacían unos que eran con el del Perú y otros con de La Plata, incluso también con entes del Vaticano. Así que habían 3 entes con los que el pueblo mapuche interactuó haciendo parlamentos y resolviendo tratados. Y considerando que ya no existen eso, esas instituciones ya no existen ahora. Si es que existía una manera en la que esos tratados que se gestaron en parlamentos podrían reclamarse una vigencia de ellos y aplicándola ahora en gente y territorio que se está rigiendo por un periodo presidencialista. Eso. Mira, yo creo que cuando nosotros olvidamos, las cosas definitivamente ya se pierden. O sea, ya no son parte ni siquiera de la posibilidad de construir un horizonte. Y yo creo que los parlamentos, si hoy día hablamos de los parlamentos, no es por que los juristas chilenos o latinoamericanos dijeron hay parlamento, sino porque los pueblos indígenas, y especialmente nosotros, que ahí recuerdo uno de los intelectuales, ¿no?, que don José Lincoqueo, que creo que el colegio, ¿no?, lo trató de loco, ¿ah?, por lo que él decía. ¿Y qué era lo que decía él? En el fondo, toda la jurisprudencia, toda la construcción, ¿no?, de la legalidad al sur del río Biobío aquí era completamente ilegal, porque se pisaba la cola, ¿no?, los códigos civiles de construcción de la propiedad, y entre otras cosas porque lo que eran estos instrumentos, ¿no?, de derecho como eran los parlamentos, lo habían obviamente dejado de lado cuando en parte habían concebido los mismos para justificar otros procesos que eran propios de ellos. Incluso creo que las discusiones sobre límites con la Argentina en un momento dado echan mano de estos mismos instrumentos y de las actas, ¿no?, para decir que ellos tienen más o menos poder o influencia sobre lo que están reclamando. ¿Y por qué un pueblo no? Y en ese caso apareció los mapuche para decir, esta es una posibilidad que dice que nosotros tuvimos un marco legal, un marco de referencia. Hay una carta que aquí ni siquiera se las pude mostrar, ¿no? Hay una carta que le envía Mañilgüeno en 1860 a Justo José Ugarte,
un presidente argentino de la época, que es su aliado político, y donde le explica por qué los parlamentos son fuente de derecho. Entonces le cita el libro que escribió el presbítero, no me acuerdo cuantito, en el cual dice que el primer parlamento fue en 1612 y después llegó el de 1640, todo lo que vimos acá. O sea, ese long con 1860, con libro en mano, si queremos ponerlo así, buscar ahí la veracidad, y un libro le está enseñando a la otra autoridad política por qué ellos tenían derecho. O sea, los derechos no me vienen nomás porque yo soy un pueblo, porque me creo que los tengo, no. O sea, porque se construyeron y más encima está escrito. Y hablándole en esos códigos, obviamente cuestionó por qué, y puso en denuncia, ¿no? Por qué el gobierno de Mon había constituido su territorio como provincia. Y toda esa documentación está y se le hizo llegar al gobierno de la época, pero evidentemente que la indolencia, ¿no? Y los proyectos políticos que tenían en este caso los dejaron de lado, porque los tipos tenían otra forma de construir ahí la propiedad. Cuando uno lo lee como don José Lincoqueo, ¿no? La construcción de la propiedad en base a actos punitivos, que además no se les declara como eso, o sea, como actos de guerra, ¿no? Y actos de genocidio, sino que se les llama así tibiamente, si es que ocupación, a lo más, digamos, pacificación, y evidentemente que todo lo que se arma ahí no tiene, pero, o no te ayuda, digamos, en comprender mayormente nada. Cuando se junta la organización Consejo de Todas las Tierras, el día de hoy o de ayer y antes de ayer, todo el rato está invocando los parlamentos. Y ahora viene un congreso grande, ¿no? Un parlamento grande aquí en Maquehue, ahora en enero se está convocando a todos los territorios y todos vienen, y los huilliches ustedes también allá, ¿no? Vienen con la mentalidad de los parlamentos, o sea, nunca han muerto, los parlamentos están vigentes. Y en este momento que Chile se cayó, bueno, se levantó, pero se cayó, digamos, lo que había, sí, es la posibilidad de volverlo a traer como mecanismo de construcción. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo? Si ya está todo armado de tal manera, o sea, es que si yo me creo ese cuento, o sea, mejor no hago nada, po, ¿ya? Y ahí es donde hay que actuar políticamente, ¿no? Y ver cómo uno en ese momento entra a ser operativo los derechos, y muchos de ellos que se basan precisamente en esos acuerdos que hubo. Hay unas normativas en la ONU que hemos escuchado a veces cuando estamos en encuentros como estos, que dicen que pueblo que no reivindica sus territorios en 170 años expira el plazo. Y aquí han pasado desde 1884, que es cuando hacen la última campaña aquí en el Biobío, ¿no? Y en el 85 lo hacen por el lado de Neuquén. Del momento en que se empieza a hablar, ¿no?, de los problemas de tierra, no han pasado ni 30 años, pero muchos están exigiendo, o sea, las organizaciones son de 1890, perdónenme, a la vuelta del golpe se están exigiendo los territorios. El manifiesto de Yanquihue de 1886, ¿no? 84, o sea, dice todas las tierras que dio, digamos, los gobiernos mediante título merced, y los otros incluso de títulos de comisario, se han vuelto ilegítimos porque lo están expropiando, ¿no?, la colonización alemana. O sea, muy tempranamente está la impugnación. Entonces, la cosa aquí está caliente y no se ha resuelto. Aquí el Estado se está consolidando en estos territorios. No podemos decir que el Estado se terminó de echar sobre estos territorios. Aquí la impugnación ha sido constante. Y ahora que pasó esto, más todavía. Entonces yo creo que los parlamentos en nuestro horizonte, en nuestra mente, en nuestra memoria, siguen vigentes. Y eso es lo que nos motiva en parte a seguir con la cuestión de la idea de nación, y hoy día provocar estos fenómenos también de cuestionamiento dentro de la sociedad chilena, que uno podría decir son procesos de etnogénesis. Es bueno que ustedes también los tomen como parte suya y lo eleven en una discusión mucho más profunda y no dejarlos de lado. Muchas gracias, Mañón Peñi. Vamos ahora a hacer un pequeño break de unos 10 minutos. Lo invitamos todos afuera. También hay un coffee, un pequeño misaún. Sí, teníamos una última pregunta. Es que en honor al tiempo podríamos... Sí. No necesitamos micrófono para esto. Yo me llamo Jorge, soy músico, exiliado en Francia y vivo en Punta Arenas. De esta observación que tenemos de un poco más lejos, una conclusión me salta así como un pensamiento,
que es un pueblo, una nación, que no conoce y no reconoce sus orígenes ancestrales con relación a la tierra, es una nación, cuando reconozca sus orígenes, será una nación o un pueblo que no podrá ser sometida. Y eso es lo que está pasando, ocurriendo hoy día, una cierta toma de conciencia de quiénes somos finalmente y qué modelo estamos tratando de copiar que no nos corresponde. Qué lindo. ¿15 minutos entonces? Nos vemos. ¿Qué tal? Bueno, interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Era más o menos lo que estaba. Sí, 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 po, no. para ponerle el bueno, para marco. nosotros es como esto es un experimento lo que estamos haciendo. Y lo más bonito de todo es que si tú ves, la gran parte del público son Sitsur, po. Gente de Sitsur que tampoco hemos tenido la oportunidad como de Hoy son caletas. juntarnos mucho. Y ahora está Pablo, Martín.